Arce Contigo presenta. Bienvenidos todos a nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión me encuentro acompañado de mis dos muy buenos amigos, dos excelentes profesionales a los cuales les doy la más cordial bienvenida y les agradezco muchísimo el tiempo que tienen con nosotros. Tenemos en primer lugar el regreso del maestro Octavio Rodríguez. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez y qué bueno que pudimos coincidir de nueva cuenta en estas sesiones. Muchas gracias por tu tiempo. Amigo, buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Gracias, amigo. De la misma forma está con nosotros el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva, a quien también le agradezco muchísimo el tiempo que se toma para estar con nosotros. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a ambos y pues a entrar en materia para tocar este tema importante. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, amigo. Pues mira, la verdad es que la sesión del día de hoy vamos a tratar acerca de dos temas o dos conceptos que son muy pegados a la parte contable, que sin embargo, pues por la experiencia profesional que hemos tenido, hemos podido ver que aún existen algunas dudas sobre el tratamiento que estos deben de tener. Y es un claro ejemplo de lo que sucede a lo mejor con esa falsa idea que en algunas empresas se lleva sobre querer emparejar forzosamente la parte contable, perdón, la parte fiscal a la parte contable, ¿no? Como que forzosamente queremos entrar en esa dinámica, como el ejemplo que platicábamos ya hace algunas sesiones con respecto a las depreciaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay un manejo de depreciación contable y un manejo de depreciación fiscal y muchas veces, a veces hasta por default, aplicamos los porcentajes de depreciación que la propia ley impuesto por la renta nos marca. En este caso, los conceptos que vamos a platicar creo que también se tienen esa característica. Cuando hablamos de anticipos o de puesto en garantía, forzosamente le queremos dar un tratamiento fiscal conforme lo marca la ley impuesto sobre la renta, la ley del IVA, que ahorita vamos a platicar, pero no forzosamente es ese mismo tratamiento para los efectos contables, ¿no? Ya que si atendemos a las normas de información financiera en sus postulados básicos, en el tema de sustancia económica, pues nosotros debemos de atender y debemos de tener muy claro que todas las operaciones que se realicen a través de un ente económico, pues deben estar sujetas realmente a la sustancia económica que tienen estos y no forzosamente al ambiente jurídico, a la legislación que los esté regulando, porque estamos hablando de una realidad financiera para las empresas, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, anticipos y depósitos en garantía, algunas peculiaridades de estos y cómo puede ser de manera muy práctica el manejo que debemos de tener de ellos. Maestro Juan Carlos, si gustas podemos iniciar contigo para platicar un poquito acerca, primero como que poder conceptualizar muy bien estos temas, porque creo que hay una confusión o de repente se presta mucho a duda por parte de algunos contribuyentes el hecho de poder tener un anticipo y un pago a cuenta. ¿Qué diferencias hay en este tipo de cuestiones? ¿Cuáles serían tus comentarios? Pues bueno, Alex, yo creo que como bien lo comentas, hay muchas dudas justamente para el tratamiento principalmente contable, que yo creo que de ahí deriva o se emana todo este tema en cuestión de ya darle un carácter de fiscal. Y en ese sentido, una de las principales situaciones que no se detectan dentro de la propia operación de las empresas a la hora de registrar esta parte de los anticipos es justamente eso, que nosotros creemos que un anticipo es un pago a cuenta de un servicio o de la compra de un bien como tal. ¿A qué me refiero? A que básicamente lo que hacemos es, y a mí me gusta mucho ejemplificar las cosas o lo que yo platico porque creo que queda muchísimo más claro en este sentido, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo ya tengo definido el precio y la cosa, tal y como lo establece el propio Código Civil en sus numerales, el artículo sería 2248 y el 2249, es perfeccionar básicamente, pues obviamente el acto mercantil o la prestación del servicio o la enajenación propiamente de un bien. Sin embargo, cuando es un anticipo, esta parte todavía no se define ni el precio ni la cosa, simplemente te están dando un pago
por justamente un trabajo que se va a realizar, que todavía no está definido, no hay un contrato, no está establecido, e inclusive en la propia norma de información financiera que más adelante, ya sea que el contador Octavio o tu servidor podamos nombrar cuál es esa norma de información financiera, por medio de los contratos, establecer propiamente cuál va a ser el registro contable. Entonces, regresando a este punto que yo te comentaba, es, si no tengo definido ni el precio ni la cosa, desde mi punto de vista sería un anticipo. Si ya tengo definido el precio y la cosa y voy a pagar a cuenta, ya hay un tratamiento que inclusive lo vamos a tocar más adelante, en donde cuál es el proceso para facturar y posteriormente para liquidar esa factura. En este sentido, el anticipo no habría ni definido ni precio ni cosa, y esa sería la gran diferencia, ¿no? ¿A qué me refiero precio y cosa? No tengo establecido cuál va a ser el servicio o el bien que voy a comprar, ni el monto que me va a costar. Entonces, espero que haya sido claro con esta plática, con esta explicación que acabo de mencionar, y de todos modos, si no retomamos. Correcto, sí, es correcto, maestro. La verdad es que es muy claro ahí en ese proceso. Maestro Octavio, en este sentido, y hemos platicado también en otras sesiones, que el tema de tener un adecuado control interno, unas adecuadas políticas contables, nos van a permitir justamente no caer en este tipo de confusiones, porque a mí me ha tocado ver que de repente, pues realizan alguna venta, le hacen un pago anticipado, por ejemplo, o un pago a cuenta, ya está definido el precio y la cosa, y lo mandan de todos modos a un anticipo a un tipo de clientes, a un tipo de proveedores, pero de repente esto también tiene sus implicaciones legales y fiscales importantes. Así es, amigo. De hecho, coincido mucho con la introducción que tú acabas de comentar. Yo siempre he pensado que tanto la parte contable como la fiscal llevan ritmos diferentes. En esa parte yo estoy seguro que nuestros amigos que nos acompañen van a coincidir conmigo respecto a que una cosa es para lo contable y otra cosa es para lo fiscal. Coincido plenamente contigo respecto a que siempre queremos darles enfoque fiscal. No obstante, que la parte de normas de información financiera que ya viene adelantado el contador Juan Carlos nos establece claramente, yo siempre he dicho una frase, cuando no le creas a, al pastor, vete a la Biblia. Y la Biblia propiamente de los contadores, pues es las normas de información financiera. Y específicamente nos establece en la norma C5 que me habla de lo que son pagos anticipados. Ahí como tal me establece, vamos a combinar ciertas posturas, pero para que quede muy bien definido cuándo se considera o estoy en presencia de un anticipo y cuándo estoy en presencia de un pago a cuenta. Como bien comentaba el contador Juan Carlos, el Código Civil en su artículo 2248 y 2249 me establece cuándo se considera la compraventa perfecta. Sin embargo, no hay que dejar de lado también cuando se da la prestación de un servicio, que esto debe de estar aparejado también cuando nos establece la ley de impuesto de la renta, en el artículo 17, los momentos de acumulación, y creo yo que por ahí esa es la parte que más confunde, porque de repente entre escoger en la cuestión contable y la cuestión fiscal, siempre nos vamos a la parte fiscal, porque evidentemente lo vemos el tributo, el impuesto como una obligación, evidentemente, pero también como un fin. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que debemos de ir desmenuzando y de manera paulatina ir integrando la parte contable a partir de esa situación, parte contable, que me establece claramente en la norma. Cuando estoy en presencia de un anticipo, precisamente cuando me están dando, vamos a partir, digamos, del esencial, que se considera como un anticipo, aquello que se supone que se dará en un futuro, como concepto, que ya lo conocemos, pero se va a dar en un futuro. Aquí debemos de ensamblar la parte que comentaba el contador Juan Carlos en el concepto de la compraventa perfecta. ¿Cuándo se da? Cuando conozco precio y cosa, no obstante que el precio no se haya fijado o la cosa no se haya entregado. Si yo ya estoy en presencia de eso, ya la compraventa es perfecta, debería de acumularlo para efectos fiscales, debería definirlo también así como para efectos contables. Sin embargo, la norma contable me establece que cuando yo estoy en presencia de un anticipo, estoy adelantando una cantidad, ya sea para la obtención de un bien o para la obtención de un servicio, es el tratamiento de dar es común hacia el Estado. O en un momento dado el bien se me, yo lo tendría que llevar al estado de resultados integral. Eso confunde mucho y todavía más el tratamiento que la autoridad hacendaria propone precisamente para el tratamiento de los anticipos que me establece en el apéndice 6
el anexo 20, que me establece lo que son los lineamientos, y me establece que cuando yo tenga un anticipo, obviamente pasando de largo la parte del conceptual que establecen las normas de información financiera, cuando esté en presencia de un anticipo, lo primero que debo de hacer es emitir un CFDI. Me establece, incluso hay un esquema precisamente a seguir cuando yo esté en presencia de un anticipo. Sin embargo, hasta aquí, digamos, para cerrar el comentario, yo diría, primero, cualquier definiciones. Cuando efectivamente yo ya definí precio y cosa, hablando de una enajenación, yo ya estoy en presencia de la compraventa perfecta, por lo tanto, en ese momento yo ya está definida y ya tendría que acumularlo para efectos fiscales y definida también para efectos contables. Y el tratamiento que se le debe dar en cada caso. Si yo estoy en presencia de un pago a cuenta, para no confundir, es cuando eso ya quedó, el precio y la cosa ya quedó definida desde un inicio. Y obviamente tiene su tratamiento específico para efectos de la emisión de los CFDIs. Hasta aquí mi comentario, amigo. No sé si quieres agregar algo, Juanca. Sí, digo, de hecho, ahí estaba esperando ya nada más para concluir y yo creo que la explicación es muy clara, mi estimado, y justamente nada más para robustecer esta explicación que acabas de comentar. Hay que cuidar mucho el tema de que no puede haber un reconocimiento la naturaleza que debe de prevalecer, que debe de prevalecer sobre la forma jurídica como tal, pues es justamente que el tratamiento fiscal no puede depender, o más bien no puede ser el eje principal del reconocimiento del ingreso o no, sino que debe ser la norma de información financiera la propia que te debe dar el parteaguas para que tú puedas reconocer el propio ingreso desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que aquí, atendiendo justamente esa parte de la sustancia económica, tendríamos que atender como eje rector para poder identificar cuándo es un anticipo, cuándo realmente es un ingreso, justamente esta norma de información financiera, ¿no? Y agregar básicamente, ¿no? Que en determinado momento también utilizando otra norma de información financiera que sería la NIF D1, que habla sobre los ingresos por contratos de clientes, pues básicamente ahí cuando ya tienes pactado, obviamente ya sabes cuál es definido el precio y la cosa, aún y cuando no hayas iniciado, posiblemente ahí sí te puedan dar un anticipo, ¿no? Y obviamente aquí sería un tratamiento muy distinto, ¿no? Pero nada más para traer la colación y no perderlo, pues de vista esta parte también de las normas de información financiera. Sí, justamente lo Adicionalmente, que comenta, perdón, adelante, Octavio. Adicionalmente, también las normas de información financiera en la NIF C5 me establece como tal que una característica primordial de esos anticipos para el tratamiento como tal es que en el momento en que se dan, no se traslada todavía lo que son los beneficios y los riesgos del bien o servicio. Eso es muy importante porque finalmente yo creo que eso nos puede abrir un poquito el panorama y la claridad de cuándo estoy en presencia de un anticipo y cuándo sería un pago a cuenta, porque no me han transferido todavía ni los riesgos ni los beneficios del bien o servicio que yo estoy adquiriendo. Es correcto. De hecho, inclusive para reforzar el tema que están comentando, inclusive en apego a las normas de información financiera, cuando yo recibo el anticipo de un cliente, contablemente yo no debo registrar un ingreso. Yo registro una deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, yo estoy obligado a otorgar al futuro algún servicio o entregar el bien que tenga que ser, pero contablemente para mí no lo reconozco como un ingreso aún. Además de eso, que ya entrando en temas fiscales, lo que sucede y donde viene la confusión es que efectivamente la ley de impuesto sobre la renta por los momentos de acumulación en su artículo 17, el inciso C precisamente lo que te señala es que inclusive esos pagos, esos anticipos que recibas van a ser sujetos o van a ser, sí, sujetos de base de este impuesto. Ha habido ya muchísimas personas especialistas en el tema que han estado opinando al respecto de que, bueno, no deberían de generarse justamente esta carga impositiva por los anticipos recibidos, pues por propia definición del anticipo, como bien decían ambos, no está definida ni el precio ni la cosa, entonces sobre qué base se está generando el impuesto, ¿no? Ya sea el IVA o el impuesto sobre la renta. Sin embargo, la autoridad en este sentido ya ha sido muy clara
al respecto de la postura que toma y pues bueno, todos los anticipos, inclusive existe una guía para generar los FDIs que correspondan a este tipo de conceptos, ¿no? Pero justamente es ahí donde viene la gran diferencia. Contablemente para mí representa un pasivo y sin embargo me está generando cargas fiscales, ¿no? Que incluso ahí, amigo, en la parte práctica del día a día, nos encontramos con situaciones en las que si te están dando a ti un anticipo como tal tu cliente, lo primero que va a querer es un CFDI por ese anticipo. De otra manera, dice, bueno, pues hasta que no me entregues no te voy a entregar ningún recurso, ¿no? En esa situación, pues precisamente por eso es que la autoridad a través del anexo 20, en su apéndice 6, nos establece que cuando yo recibo un anticipo, la mecánica como tal para emitir el CFDI, que inicialmente debería de ser una cantidad, un CFDI por la cantidad que estoy recibiendo en el anticipo, incluso como concepto debería de poner yo la leyenda de anticipo, y una vez que ya se haya definido el importe total, emitir un nuevo CFDI por la totalidad de la operación, recibir las parcialidades en su caso que hubiera obtenido por esa contraprestación y al final emitir una nota de crédito que cancelara en su momento el anticipo inicial que yo recibí. Digamos que esa parte ya está muy determinada por la autoridad, pues es evidente que también a ella le conviene y le beneficia el hecho de que cualquier ingreso que yo pueda tener, aunque sea por esta vía, pues ya pague el impuesto como corresponde. Sin embargo, el tratamiento contable que le debemos de dar precisamente para que estas normas que revelan, que establecen la revelación de estados financieros, pues sean adecuadas precisamente ya que no tengo yo un ingreso, no estaría incrementando mi patrimonio, sino como bien dices el contador Alejandro, estaría yo en presencia de un registro de un pasivo. Sí, y fíjate, Alex, que a mí recientemente me acaba de suceder con un cliente en donde justamente da el anticipo de un automóvil en una agencia, no sabe qué coche va a comprar, no sabe o sea, no sabe, no tiene definido la cosa y no tiene definido el precio, porque no sabe si se va a comprar un coche de 300 o de 500,000 o de 600 o de 1,000,000 de pesos. Sin embargo, ya dice, "Oye, ¿sabes qué? Quiero comprar un automóvil. Ahí te va mi enganche de 200,000 pesos y voy viendo mientras cuál es en el catálogo. Y me pasó y si es real, ¿no? Y justamente fue el proceso que comentas ahorita, justamente, Octavio, ¿no? De ir, posteriormente generando la factura y posteriormente la diferencia la regresan por medio de una nota de crédito y se cierra el círculo completo como ya lo tiene definido propiamente la autoridad. ¿No? Correcto. Entonces, sí, 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 Correcto. sí es real, obviamente, y ya lo vemos pues en la propia operación de las empresas que manejamos o las que hoy les llegamos a asesorar, que sí, efectivamente, el tratamiento es de esta manera, ¿no? Correcto. Maestro Octavio, el tema que estábamos abordando el día de hoy es anticipos y depósitos en garantía. Entonces, ya hicimos una primera diferencia entre los anticipos, los pagos a cuenta, donde básicamente, reitero, la diferencia está en que que no se tiene estipulado en el anticipo el tema del bien o del servicio y como tal el precio de la contraprestación, ¿no? Pero viene ese otro concepto que quisiera yo también emparejarlo también aquí para poder entender sus diferencias en este tema de los depósitos en garantía. Si bien es cierto, acabamos de decir que en el anticipo no se tiene ni el bien ni el precio pactado, entonces, ¿qué es un depósito en garantía? ¿No? ¿Cómo yo reconozco un depósito de garantía y cuál es el tratamiento contable que debería tener al respecto? Claro, claro, ahí estamos hablando de cosas diferentes y eso sí que quede muy claro para nuestros amigos que nos acompañen. Debemos de entender cómo ese depósito en garantía en un momento dado aquel compromiso que yo estaría asumiendo en el futuro, en caso de que se diera o no tal o cual situación. Ponemos dos ejemplos. El más común es el hecho de que cuando yo estoy celebrando un contrato de arrendamiento de un inmueble, por ejemplo, ahí me piden básicamente que para que yo garantice como tal el las condiciones de lo que es el inmueble que estoy rentando, pues me van a solicitar como tal una cantidad que ya sea en múltiplos de la renta, normalmente son 3 rentas lo que se solicita como anticipo, y esa situación únicamente me generará a mí un derecho futuro que eventualmente yo podría ejercer como rentas, y para mi arrendador, pues obviamente le representaría una obligación. ¿De qué? De que en caso de que yo pudiera comprobar de que el término del contrato, yo estuviera entregando el bien inmueble en las condiciones en las que me lo entregaron, pues obviamente esas cantidades podría solicitarles como una devolución o en su caso aplicarlas a rentas que en un momento dado yo pudiera
si voy a rescindir el contrato, decir, bueno, ¿sabes qué? Pues esos 3 meses que tienes de depósito, aplícamelos a rentas. Y aquí estaríamos determinando un momento importante respecto, tanto en las dos vertientes, tanto para lo que es el arrendador como el arrendatario. En el caso de que yo ejerza ese derecho de aplicar el depósito en garantía que yo generé precisamente para garantizar, valga la redundancia del tema, garantizar ese uso que yo le voy a dar en un momento dado al inmueble, pues obviamente yo le podría decir al arrendatario, yo como arrendatario, pedir que se aplicara rentas. Y en ese momento, solamente hasta ese momento, él tendría la obligación de emitir un CFDI. Por los depósitos en garantía, no requerimos el emitir algún CFDI como tal. Eso debe quedar muy, muy claro. También podríamos pensar, por ejemplo, se me ocurre en un contrato de promesa de venta, en el que decimos, oye, pues yo ya te tengo aquí el bien, quizá no hemos fijado el precio, pero te hago un contrato de promesa de venta. Ahí estaríamos también en presencia de un depósito que yo estaría generando precisamente para amarrar esa operación, para poderla, digamos, incluso a lo mejor, si no tengo definido el precio, pongamos el nombre de un enganche, que finalmente va a acabar siendo las veces de un depósito que yo estoy dando para que la operación se genere, pero en un contrato de promesa de venta. Ahí todavía no estamos en presencia de la compraventa perfecta. También aplicaría el mismo tratamiento para lo que es el depósito en garantía. Correcto. ¿Contador Juan Carlos? Fíjate que aquí hay, inclusive por medio de una consulta que se realizó en la Prodecon a un contribuyente, hay justamente un criterio propiamente del SAT en donde dice o establece propiamente que los propios depósitos en garantías no es un ingreso y no grabaría en este caso ni impuesto sobre la renta ni temas de IVA, sino que se trata solamente de un medio para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contratadas, ¿no? Que en estricto sentido, dos ejemplos muy claros pues son los que ya pusiste, ¿no? Entonces, ese sería mi primer precisión sobre esta consulta que ya se realizó propiamente al SAT, en donde el propio SAT ya responde que si los depósitos en garantía causan o son afectos a algún tipo de gravamen, yo te podría decir, pues no, y ya tenemos el respaldo, pues propiamente de esta consulta que se realizó, básicamente el contribuyente la realizó y fue por un tema de rentas en su momento. Claro, dice inclusive, a mí me ha tocado ver de repente empresarios que les surge la duda, ¿no? Porque a pesar de como bien acaban de señalar ambos, ya hay un criterio muy plano, muy establecido al respecto de estos depósitos en garantía. De repente hay empresarios que les surge la duda justamente por una interpretación a lo mejor o una lectura muy muy acotada de la norma, ¿no? Porque inclusive la otra vez estoy platicando con un empresario que no tenía ninguna formación en tema contable o fiscal o administrativo, nada por el estilo, un emprendedor, me decía, "No, lo que pasa es que sabes que leyendo, investigando, y si yo leo la ley del IVA, me decía, es que en la ley del IVA dice que los depósitos deben de ser, deben de grabar de IVA, ¿no? Y le digo, ¿cómo que los depósitos deben grabar de IVA? Entonces le damos la lectura del 1B de la ley del IVA y dice pues que se considera efectivamente pagada a través de cualquier medio, en bienes, en efectivo o en servicios, y aun cuando estos correspondan a anticipos o a depósitos, dice la norma. Entonces, si lo ves de manera aislada únicamente el artículo 1B, pues a lo mejor podría generar para algunas personas alguna duda, pero en realidad es que si lo entendemos de manera armónica, con conocer la base de la ley del IVA, cuál es el objeto de grabar actos o actividades, y en este caso no se realiza ningún acto o actividad de las contempladas en el 1 de la ley, ni una enajenación, ni una prestación de servicio, ni un arrendamiento, ni una importación, nada de eso, pues evidentemente no estaríamos sujetos a ningún gravamen al respecto, ¿no? Pero de repente hay empresarios que te salen con algunas dudas que de pronto dices, no, espérame, no va por ahí, ¿no? Pero pues bueno, es parte del ejercicio empresarial que se está dando afuera, ¿no? Claro, y digo, y puede suceder que en determinado momento esas depósitos en garantía ni siquiera se regresen y se tomen a cuenta de rentas, ¿no? Digo, porque suele suceder que muchas veces el inquilino pues solamente dice, ¿sabes qué? Pues tómate mi última renta justamente de ese depósito en garantía.
Sí, sería hasta ese momento en el que ya el arrendador tendría que acumular el ingreso y emitir el CFDI como tal. Exactamente, así es, digo, porque se supone que debería estar en resguardo justamente esa parte de ese depósito en garantía, porque no sabe si lo va a regresar o en determinado momento va a hacer uso el propio arrendatario, pues de ese efectivo para que lo toma cuenta de alguna renta como tal, ¿no? Creo que ahí Octavio ya se perdió un poquito, pero Se nos pierde un poquito, Octavio. Pero sí, es correcto. Y la verdad que sucede en la mayoría de arrendadores, por ejemplo, retomando el caso de lo que ustedes están comentando, ¿qué sucede con la mayoría de arrendadores? La verdad es que el depósito que reciben, en estricto sentido, debería estar resguardado, ¿no? Pero ¿cuántas veces verdaderamente se encuentra resguardado el depósito? Muy pocas veces, ¿no? Muchas veces inclusive entra en el ciclo de operación de la empresa. ¿No? Pues bueno, ahí entramos también a un tema bastante interesante, ¿no? Al efecto de eso que contablemente tú lo registraste como un depósito en garantía, sujeto a una devolución, pues realmente ya entró a tu ciclo operativo y ya está siendo usado para otro tipo de erogaciones, ¿no? así es, y digo que ahí estaríamos ocupando uno de los, un término que sería el tema de la devengación, porque ya se estaría como tal utilizando esa parte de la renta o del depósito en garantía, ya se estaría utilizando pues propiamente para el tema de la renta. Pero pasa justamente eso que comentas, Alex, ¿eh? El arrendador le dicen, oye, ¿sabes qué? A ver, pásame los 3 meses de depósito en garantía, se los gasta. Y pues obviamente después anda ahí con el tema de financiero para poder volver a regresar el dinero o inclusive en el propio contrato puedes establecer que si tiene algún imperfecto pues el inmueble, si lo rentas o si, no sé, ahí pueden pasar varias cuestiones y muchas veces ese dinero ya no se regresa. Sin embargo, esa factura te puedo asegurar que muchas veces no se da al finalizar ese depósito en garantía porque no te lo regresan y te lo toman a cuenta de una renta o a cuenta de los daños que puede tener el inmueble. Pero esa factura ya no se da. Entonces, ojo porque son ingresos omitidos que muchas veces el propio contribuyente no está declarando desde mi punto de vista. Maestro Octavio. Sí, así es, y también tocando ese punto, Juanca, precisamente hay que recordar que los ingresos como tal se perciben en bienes, en servicios, en crédito, en efectivo o cualquier otro tipo. Y vale la pena el comentario, puesto que también en el caso del arrendador, cuando se hacen esas adecuaciones o mejoras que quedan en favor del arrendador, pues obviamente también debería de considerarlo en un momento dado como un ingreso. Sin embargo, prácticamente nadie lo reconoce también al momento de que tú como arrendatario le haces una adecuación a la vivienda o a lo que es el local y ese ingreso también nadie lo estamos considerando. Claro, que además sirve el comentario como comercial acerca de recordarle a todas las personas que hacen procesos de arrendamiento, se dedican al tema de arrendamiento, que es bien importante que para todos los efectos jurídicos que quieran tener sobre la propiedad, pues bueno, se estén emitiendo los respectivos FDIs de los arrendamientos que tengan, ¿no? Porque en caso contrario, que no los tengan, no se puedan exhibir hasta un juicio, hasta un reclamo, pues bueno, evidentemente no habría proceso adecuado a través del cual defender sus derechos, ¿no? Efectivamente, digo, y ahí hay dos cuestiones importantes. Una, ya no podrías reclamar la parte civil, que sería el cobro de las rentas, si es que te deben algunas rentas. Y dos, pues obviamente el primer interesado en el que va a estar ahí pendiente si expediste ese FDI por orden del juez y que lo va a llamar para que esté como interesado es el SAT. Entonces, pues ojo, porque al final van a ser rentas que dejaste de pagar, tanto IVA o en tu caso, pues puede haber inclusive algún tema de retenciones y puede generarse hasta un tema de defraudación fiscal en donde no se estén enterando propiamente las propias contribuciones desde mi punto de vista. Claro. Sí, parte de los procesos para evitar la elusión y la evasión fiscal que la autoridad ya tiene un ratito que implementó y que, pues bueno, todavía a muchos se les ha pasado de noche ese proceso. Para entrar ya un poquito más al tema fiscal, maestros, el tema justamente hemos visto el tema desde el anticipo que yo percibo como proveedor, lo recibo de mi cliente, ¿no? Y cómo se refleja este. Pero pues también está la otra contraparte, ¿no? Cuando yo puedo hacer un anticipo a mis proveedores, ¿no? En ese caso, eh, ¿cuál sería el tratamiento contable que yo tendría que llevar a cabo por los ingresos que percibo perdón, los erogaciones que realizo
en favor a un proveedor como un anticipo. Adelante, maestro Octavio. Sí, gracias, amigo. De hecho, la norma, como comentamos al inicio, la norma C5 me establece cuál es el tratamiento que precisamente debo de darle yo, en este caso, como comentas en el ejemplo, como cliente, y obviamente si para mi proveedor acaba siendo una obligación que tiene para conmigo, pues para mí va a acabar siendo un derecho. Y ese derecho lo voy a reflejar, yo lo voy a manifestar en la parte del activo como pagos anticipados. Va a formar parte del activo, aquí que quede muy claro. Un anticipo como tal debería de registrarse contablemente como parte del activo y únicamente hasta que ya me hayan entregado como tal el bien, cuando yo ya tengo ese derecho, cuando tengo esos beneficios o me trasladan los riesgos de ese bien o servicio, es cuando yo debería en un momento dado ya sea de colocarlo o registrarlo en la parte de lo que es el estado de resultados integral o en su caso, si fuera, estamos hablando de un activo como tal, pues identificarlo como un activo no circulante. ¿En qué momento voy a definir si es parte del estado de resultados integral o parte del activo? Pues evidentemente al momento de que yo le haga la prueba del activo y si como tal me va a generar un beneficio económico futuro, pues simplemente lo voy a encuadrar o lo voy a registrar como parte del activo y seguirá siendo un derecho. Correcto. Maestro Juan Carlos, anticipo a mis proveedores. Voy a retomar una frase que hace allá algunos videos dijo el maestro Octavio. Ojalá fuera tan fácil determinar las deducciones como lo son los ingresos, ¿no? En este caso, cuando yo hago un anticipo a mis proveedores, ¿tiene efectos fiscales para mí? ¿Es deducible? En estricto sentido, no tendría que ser hasta que tengas propiamente el propio CFDI. Ok. Maestro Octavio, aquí, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 25 sí nos permite, digo, nos permite hacer la deducción siempre y cuando cumplamos con los requisitos que establece en la expedición de los CFDIs, ¿no? Creo que estaba comentando el contador Juan Carlos. Justamente hasta que obtengas el CFDI es como lo vas a poder hacer deducible. En este caso, hay requisitos específicos que la propia anexo 20 ha estado implementando para que yo los pueda deducir. Entre esos está el que yo obtenga el CFDI primero del pago anticipado y después el CFDI de la contraprestación total, ¿no? Entonces, siempre y cuando estén en el mismo ejercicio. Si yo cumplo con esos requisitos, si no hay otro comentario, yo creo que sí te podríamos hacer la deducción respectiva, ¿no? Es correcto, y de hecho también hay un comentario un poquito a colación de lo que estamos comentando ahorita, precisamente tocante a lo que son los artículos 25 y 27 de ISR, 25 que es lo que me establece como tal, qué se considera o qué se puede considerar como una deducción para efectos fiscales, y el 27 lo que me establece como requisitos. Sin embargo, hoy por hoy ha habido varias personas, varios ponentes, colegas, maestros, doctores, que realmente, doctores en Derecho Fiscal precisamente, que lo que han manifestado, y yo creo que sí estaríamos, bueno, al menos desde mi punto de vista, en un acuerdo de al menos explorar esa posibilidad, partiendo, ahorita voy a comentar de qué se trata, pero partiendo de un principio o postulado básico que se refiere a la sustancia económica y obviamente y a la entidad como tal, es decir, que toda operación debe de obedecer a una sustancia económica que siempre va a estar prevaleciendo la sustancia sobre la forma. ¿Y por qué lo comento? Me voy a ir a un caso extremo y no pretendo tampoco incitar a nuestros amigos que nos siguen precisamente a que adopten este tipo de posturas, solamente que pudieran aplicar en casos extraordinarios. Vamos a poner un ejemplo en el que yo estoy dando un anticipo, que llevo a cabo una operación y que probablemente estoy adquiriendo, vamos a pensar algún mueble, sillas, por ejemplo. Pero obviamente yo me dedico a la comercialización de esos productos. En principio doy un anticipo, lo registro contablemente como debe de ser y vamos a hablar de dos posturas, a ver cuál es su punto de vista, amigos. La primera es que al momento de que yo entregué ese anticipo, resulta que mi proveedor pues se hace loco, no me devuelve ese anticipo, precisamente lo ocupó para su nómina, se dedicó a otras cosas y hoy por hoy no me quiere o no está en condiciones ni de entregarme el bien, el producto, ni tampoco de devolverme ese anticipo. Ahí, por ejemplo, no existe CFDI, fue un anticipo. ¿Okay? Estaba definido la cosa, pero todavía no habíamos definido el precio.
¿Qué pasaría, en su punto de vista, en el caso de que el proveedor como tal incumpla realmente con ese contrato, ya sea de manera verbal o de manera escrita? ¿Cuál es su punto de vista al respecto, amigos? Ok, pues mira, mi punto de vista al respecto sería que, bueno, lo primero que yo creo que es parte del proceso que debemos de tener ya normado dentro de los procesos contables es la firma de un contrato, ¿no? Y o posiblemente no tengas definido el monto total de la operación, pero sí recordando justamente esa norma C5, que son pagos anticipados, lo que dice la propia norma es que tú lo que haces es anticipa los pagos para garantizar el abastecimiento tanto de mercancías como de servicios. Entonces, tú ya tienes definido qué servicio vas a tener. Posiblemente te falte un tema del importe o del costo general que te va a generar. Entonces, tú firmas un contrato para poder realizar esa operación, ¿no? Digo, porque al final yo creo que ese tendría que ser el contexto en general de la propia operación. Firmas el contrato, estableces cuáles son las características de la compra, lo dejas posiblemente abierto en cuestión de monto, porque no sabes ahorita, tanto por temas de las contingencias que ha habido de salud como contingencias, pues financieras, pues no sabes realmente cuál va a ser el abastecimiento y dependiendo del giro del comercio, qué es lo que vas a comprar, ¿no? Y yo creo que el contador Alejandro como yo estamos en una situación en donde hoy, por ejemplo, tenemos que estar midiendo, por ejemplo, posiblemente el tema de la compra de medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos clientes los cuales se dedican justamente a la venta o que utilizan el medicamento como tal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Anticipamos las compras o anticipamos justamente esa parte. Yo, desde mi punto de vista, y más o menos quiero entender a qué punto quieres ir, es, en ese sentido, sí te lo podrías hacer reducible. Yo creo, desde mi punto de vista, aun y cuando no tengas el propio CFDI, simplemente con la entrega del bien y con el traspaso sin el CFDI, sí, porque lo estarían parando el propio contrato. Ese sería mi punto de vista y no sé si ese es el punto que querías tocar, De, contador Fabio. de hecho, amigo, le voy a poner ahí un poquito de aderezo a esa parte, digamos, hasta ahí, digo, creo que se entendió perfectamente por lo que comentas, Juanca. Precisamente es el punto donde quería llegar y platicaba nada más como una situación hipotética, el hecho de que yo haya entregado un anticipo, no incumplan con esa parte si lo puedo o no deducir. Yo también estoy en la misma postura y me voy un poquito más adelante. Vamos a pensar que en el mismo ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, resulta que me entregan los bienes, yo los enajeno, los vendo, los realizo, los comercializo y el proveedor simplemente por cuestiones ya sea de que le hayan cancelado su CFDI, por cuestiones de que no, por costumbre no lo emite, por malas prácticas obviamente de su negocio, no me emite el CFDI. Decía al principio, no estamos incitando a que queramos hacer deducible algo que no lo sea. Sin embargo, en un caso extremo, ya adicionando esta parte que comentaba ahorita, yo diría, esos requisitos que me establece el artículo 27, pues evidentemente se deben de cumplir. Sin embargo, en este caso hipotético que menciono, si yo ya entregué un anticipo, realicé la compra completa, me emitieron de manera formal, digamos, todos los lineamientos, sin embargo, no existe un CFDI, ni del anticipo, ni de la compra total, pero yo estoy generando la venta y estoy declarando y facturando la venta de esos bienes. Atendiendo ese principio que comentaba y respetando la parte tanto de la sustancia económica como lo que es la entidad que decíamos, debe de prevalecer el fondo sobre la forma, es un requisito hoy por hoy, aunque no sea tema de la charla, es un requisito que para que yo, persona moral, pueda deducir el costo, evidentemente debe estar asociado ese costo-gasto con un ingreso. En el ejemplo que estoy proponiendo, precisamente de lo que quería llegar y bien lo leías, Juan Carlos, es el hecho de que no obstante que yo no tuviera en este caso extremo un CFDI, sí lo podría ser deducible toda vez que, bueno, es mi punto de vista, creo que coincidimos, eh, toda vez que estoy acumulando el ingreso y en un momento dado, pues si hubiera que demostrar a la autoridad precisamente por qué se dio esa situación, pues finalmente estaría yo, ¿qué más prueba querría que precisamente el ingreso que yo estoy declarando, que estoy facturando, que estoy ingresando a mi banco, no obstante que no tuviera el CFDI? Hasta ahí el comentario, no estoy de acuerdo. Sí, y fíjate que yo creo que ya nada más para terminar, perdón Alejandro, que no te hemos dejado ahí mucho platicar, pero
Y eso Ya que me es su pega- programa. Sí, y eso que es un programa, exactamente, ¿verdad? Adelante, es su Ya nada programa. ya nada más para concluir justamente este punto que Octavio también comenta, se cumpliría otra característica, simetría. ¿Por qué? Porque en el anticipo de clientes, el que recibe tendría que estar acumulando y yo, en ese caso, podría estar haciendo la deducción siempre y cuando cumpla con las características que acabo de comentar en su momento. Adicional a esto, ¿de qué otra forma? Y vaya, quiero ser un poco propositivo y quiero dar un poco más pues, de alternativas. ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Fíjate, si no me paga la mercancía y si la vendió el cliente a quien se la di, yo lo que haría en este caso sería, por medio del artículo 27, fracción 15, una imposibilidad de cobro de esa cuenta y me lo deduciría por una cuenta incobrable desde mi punto de vista, que podría ser otra opción también, en donde Ok. tendría que hacer los requerimientos y las gestiones correspondientes, podría ser una alternativa más, digo, ahí siendo un tanto propositivo y dando alguna otra alternativa posible, ¿no? Digo, no sé, ahí que te parezca, Alex, ya cediéndote la palabra y te agradezco bastante. No, justo, es el primer comentario del primer ejercicio que nos comentaba el maestro Octavio, justamente para mí esa era como la respuesta, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista que comentábamos a un inicio de la sesión, cuando yo le doy un anticipo, cuando yo recibo pero un anticipo de mis clientes, me genera una obligación, no tengo un pasivo. Cuando yo doy un anticipo a mis proveedores, me genera un derecho. Entonces, yo tengo un derecho al final de cuentas, independientemente que este derecho se establezca o no en un contrato. Ojo, porque ese es un tema a lo mejor muy jurídico que probablemente podríamos consultar después también con un abogado especialista que nos pudiera dar un poquito más de luz. Pero al final de cuentas, independientemente que no existiera el contrato como tal por escrito, la erogación o el traspaso que yo le hice a esta persona me estaría generando un derecho a percibir o a obtener algún bien, algún servicio en un futuro. En caso de que yo no lo reciba, independientemente de la parte de que no me haya emitido el comprobante fiscal como tal, independientemente de ese proceso, yo también, como decía hace un momento Juan Carlos, considero que podrías estar en un supuesto de un crédito incobrable por un como préstamo o un depósito que tú diste a una empresa y que te está cometiendo algún delito al no entregarte la parte que le correspondía a él, ¿no? O sea, ese bien, ese servicio. En este caso, yo creo que a través de un proceso jurídico perfectamente encajaría en un tema de deducción por cuentas incobrables. Caso contrario al último ejercicio que nos propones, maestro Octavio, porque ahí sí considero que sería, permítanme jugarle un poquito ahí al Contreras, pero creo que en este caso, si yo no obtengo el CFDI de esta empresa, creo que no lo podría hacer deducible. Viendo el proceso como actualmente la autoridad está generando su actividad fiscalizadora, creo que en primer lugar tendría que ser un proceso sí o sí de defensa que tiene muchas cuestiones ahí que tendríamos que analizar más a fondo. Pero si viéndome propositivo, diría el contador Juan Carlos al respecto, yo lo que propondría en ese caso es que recordemos que, por ejemplo, actualmente la autoridad tiene facultades como de árbitro en la emisión de los FDIs, ¿no? No sé si recuerdan que inclusive nosotros le podemos decir a la autoridad, oye, autoridad, ¿qué crees? Esta persona no me está emitiendo mis FDIs en un tipo como de denuncia, ¿no? Para los temas que la propia autoridad señala. Entonces, en este caso, creo que pues, repito, siendo muy propositivos, independientemente que veo un esquema de muy alto riesgo en el efecto de poder hacer una deducción sin el respectivo CFDI, porque además es uno de los requisitos que establece la norma, lo que yo vería como un punto que pudiéramos abonar a este tema de cómo sí poderlo hacer deducible, es llamar a la autoridad a que ella me determine el por qué esta persona no me está pudiendo emitir un CFDI. Porque si lo hace porque, como decía el Octavio, por costumbre no lo hace, definitivamente no veo forma de que se pueda deducir. Pero si lo hace porque tiene algún proceso de la autoridad, una cancelación de sellos, por no localizado, por lo que sea, creo que a lo mejor por ahí pudiera haber algún camino al respecto, ¿no? Mira, amigo, de hecho, ahorita que comentas esa parte, precisamente fue reforma para este 2021, Código Fiscal de la Federación, respecto a una función que va a tener la autoridad como mediador. Así lo nombró como tal, y en el caso de que maneja más o menos como 6 supuestos, precisamente en los que se supone que va a mediar entre el emisor y el receptor.
para que precisamente pudiera llegar y decirle, a ver, ¿por qué no estás emitiendo el CFDI? Yo lo que diría es, en un momento dado, dejarlo como antecedente, para que eventualmente, digo, qué bueno que estemos en esa postura, creo que estamos de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿no? Y eso finalmente puede finalmente llevar a una cuestión de enriquecer o de sumar precisamente las diferentes posturas y cada quien tomará las decisiones que en su momento le correspondan. Sin embargo, yo digo que en el eventual caso, que además llega a ser a veces recurrente, el hecho de que no nos entreguen un CFDI como tal, pero si yo sí me mantengo en la postura de que si estoy acumulando el ingreso, no obstante que no pudiera tener o comprobar con el CFDI la compra de esos artículos, yo sí estaría al menos incluso con esto que acabas de comentar, robustecer esa parte para en un momento dado dar como prueba a la autoridad y decir, sabes que aquí está de alguna manera llamémoslo así, mi denuncia, respecto a que no me están emitiendo el CFDI, te dejo el antecedente, pero yo al menos sí lo voy a hacer deducible. Y bueno, tenemos el caso también de otras deducciones que no requieren como tal el CFDI, ¿no? El caso de la depreciación, el ajuste anual por inflación, es decir, como tal, aunque no lo diga textualmente, pero la ley sí contempla algunas deducciones que no necesariamente requieren de ese CFDI. Digo, habrá que atender las peculiaridades del caso concreto, pero bueno, esto salió básicamente por el comentario respecto a que poner esos dos ejemplos, ¿no? En el caso de que yo dé un anticipo e incumplan, y en el caso que yo dé un anticipo y llevando a cabo toda la operación, no me sé emitir un CFDI. Correcto, correcto, muy bien, muchas gracias. Digo, eso vale mucho la pena, como bien dices, ¿no? Tener esta retroalimentación y ver más o menos por dónde están las ideas de lo que estamos comentando. Hace ratito ya comentaba el maestro Octavio sobre justamente los procesos de la emisión de los FDIs como tal de este tipo de operaciones. He escuchado ya también a varios especialistas que dicen que nos hemos enfermado de CFDIs, ¿no? Que de todo queremos CFDI, pero pues bueno, la verdad es que al final termina siendo un mal necesario. Además, el arma de fiscalización por excelencia de la propia autoridad. Entonces, pues, en el caso de los anticipos, pues también se han emitido reglas de carácter general al respecto de cómo se tienen que emitir este tipo de comprobantes. No es un comprobante como normalmente se realizaría. Entonces, no sé si nos gustaría que viéramos este proceso. Ya comentábamos hace un momento la parte contable, la parte fiscal, pero ahora muchos contribuyentes no saben que para poder emitir o el hecho de emitir o recibir un anticipo de sus clientes, le obliga a emitir tres CFDIs, ¿no? Entonces, hay opciones para poder hacer eso. Entonces, no sé si me gustaría, quien guste comentar al respecto de cómo es este proceso de emisión de CFDIs en el momento que yo recibo un anticipo de mis clientes. Adelante, Tavo, si gusta. Yo nada más quiero, digo, para que sea completo el comentario de lo que había dicho Alejandro, no le quería quitar la palabra. La regla de la que habla el contador Alejandro sobre el tema de la queja es la 271.49. ¿No? En donde justamente la autoridad puede estar, se le puede llamar a la autoridad para que pueda estar supervisando la entrega de los propios FDI, ¿no? Digo, por si alguien de los seguidores quiere estar checando justo esta regla, esa es la regla miscelánea y justamente salió para este año. Correcto, gracias. Correcto, Adelante, Emilio, sí, más puntual. Bueno, básicamente sí se establece de parte de la autoridad, porque obviamente para ella de donde parte precisamente lo que hablamos al inicio de la plática es el hecho del momento de acumulación de los ingresos. Y en este caso dice que cuando estemos recibiendo un anticipo, pues deberíamos de emitir un CFDI como tal por el importe de ese anticipo y como concepto manifestar, asentar que se trata precisamente de anticipos, ¿ok? Una vez que yo ya tengo definida la totalidad de la operación, debería de emitir un segundo CFDI, que sería por la totalidad de la operación, y ya sea, aquí habría dos vertientes o dos supuestos, ya sea que estuviera yo obteniendo el ingreso por digamos, el saldo restante en ese CFDI, en esa operación, de la totalidad de la operación, pues digamos que hasta ahí quedaría y posteriormente tendría que emitir un tercer CFDI como nota de crédito para dar efecto, digamos, cero, digamos, para cancelar
o anular el efecto de lo que fue la emisión del primer comprobante que fue por el anticipo. En el caso de que, por ejemplo, una vez que yo emito el CFDI de anticipo, luego emito uno por la totalidad de la operación y esta se va a pagar en parcialidades, yo estaría por cada parcialidad que yo reciba emitiendo un nuevo CFDI y al final de toda la cadena emitiendo una nota de crédito que es la que me estaría cancelando el comprobante inicial. Esto regularmente también requiere de un control interno muy estricto. Incluso lo que sugerimos eventualmente es de que para este tipo de operaciones o de anticipos se pudiera manejar o controlar desde lo que sería una serie diferente para que sea un poquito más práctico, una serie diferente de mis comprobantes, para que yo identifique de manera, como manera de control interno, cuando tenga yo un anticipo y debe de tener su correspondiente nota de crédito al final de la operación. ¿Por qué es importante? Incluso de manera práctica, eso en ocasiones nos enfrentamos a que ya sea el contador interno de la empresa, cuando uno llega a dar este consejo de manera externa, o el mismo empresario dice, oye, es que yo ahí estoy viendo que se está duplicando el ingreso, porque desde el momento uno que yo emito un CFDI por el anticipo y luego emito otro comprobante por la totalidad de la operación, lo que en principio considera es precisamente que yo estaría duplicando ese ingreso. Y a veces es muy difícil de que lo entiendan como tal, porque además también aquí hay que atender, y eso yo creo que estaríamos metiendo en un tema también en cuanto a acumulación de ingresos, la mecánica de lo que se está brincando la autoridad al establecer ese tipo de eh, funcionamiento o ese esquema de actuar, porque ¿qué pasaría? Estamos de acuerdo, hace ratito comentaba el contador Alejandro, el artículo 25, el 27, y me dice el 25 que pudiera yo en un momento dado considerar como una cuestión deducible, y me dice como fracción 1 que son, se puede considerar como deducción, o los contribuyentes podrán realizar las siguientes deducciones, y me establece que son las devoluciones, descuentos, bonificaciones que se realicen. Aquí en presencia de qué estaríamos al momento de que en esta mecánica de la emisión de los CFDIs, esta nota de crédito que cancela la emisión del CFDI inicial por el tipo, la pregunta aquí sería, como tal, ¿me juega en un momento dado, en ese razonamiento que llegan a tener, digamos, los empresarios, de que si estoy acumulando dos veces el mismo ingreso, sí o no, en la parte del anticipo y en la parte que acumule la totalidad del comprobante, y qué tratamiento tendría esta nota de crédito que yo emito al final del periodo? Sabemos que Claro, esas notas de crédito tendrían que jugar hasta la declaración anual. Por lo claro. tanto, esta es una cuestión de control interno y sugerimos de manera muy simple que se maneje o se controle a través de diferentes series para poder identificar ese tipo de operaciones. No sé si estén de acuerdo. Mm. Sí, Sí, lo que pasa es que justamente en la resolución miscelánea, me parece que la 3.2.24 justamente te da la opción de que tú puedas disminuir, por ejemplo, en la acumulación para los pagos provisionales, te permite disminuir los anticipos que hayas timbrado, ¿no? En esta mecánica que acabas de señalar, y que solamente cuando tengas la contraprestación total o emitas el CFDI de la contraprestación total, solamente acumule la diferencia en el siguiente periodo, ¿no? Y esto va a permitir justamente es a efectos de evitar la mecánica de acumularlo dos veces, porque en estricto sentido se acumularía dos veces, como bien dices, el anticipo y posteriormente la contraprestación total. Si no emitimos ese CFDI de egresos, que debemos tener mucho cuidado y como bien decías, un control interno eficiente para efectos de que no se nos quede volando a ratito ese tema, porque si no vamos a estar evidentemente acumulando dos veces ese proceso, ¿no? Yo me permití, y si me dan oportunidad, me gustaría compartir la pantalla de me lo copié aquí del anexo 20, un ejercicio bien facilito que nos pone aquí la autoridad como para que lo podamos entender o lo podamos analizar un poquito más a fondo. Es un proceso en donde me establece de qué forma yo tengo o yo puedo emitir los FDIs por los anticipos que recibo de mis clientes. Y hay básicamente dos formas. Una, la que acaba de señalar el contador Octavio, justamente, que este es el CFDI, el primer CFDI que se emite. Por eso decía hace un momento que hasta puedo emitir hasta tres CFDIs por una misma operación, porque se emite primero el CFDI de ingresos, es un CFDI de ingresos, por el anticipo que estoy percibiendo, ¿no? Únicamente por el monto del anticipo. Y bien importante, también lo señalaba el maestro Octavio,
el concepto como tal de este CFDI no es el valor, no es la mercancía ni el servicio porque supone que todavía no lo tenemos pactado, ¿no? Todavía no lo tenemos determinado. Entonces, se utiliza esta clave, el anexo 20 así me lo señala como tal, esta clave en específico, la 84111506, que es anticipo del bien o del servicio. Se debe utilizar forzosamente esta clave. Posteriormente, cuando tengo ya el CFDI de total o cuando ya realizo o perfecciono la venta, como lo que estaba señalando el maestro Juan Carlos, pues bueno, ya tengo todo el CFDI por el total de la venta, pero bien importante, lo debo referir a través del anexo, perdón, del complemento 7, del 07, que es el CFDI por aplicación de anticipos. Forzosamente se debe aplicar para decirle a la autoridad justamente y evitar que se acumule dos veces, es evitar hacer esta relación con el CFDI del anticipo. Y posteriormente para eliminar la mecánica, digamos, financiera o matemática, se emite, como bien decía el contador Octavio, el CFDI de egresos, ¿no? Por referenciado, obviamente, al CFDI del anticipo, para efectos de eliminar y matar ese efecto, ¿no? Si yo no emito este CFDI, evidentemente tendría yo que estar acumulando los dos ingresos, ¿no? Tanto el anticipo como la contraprestación total, y obviamente eso sí sería un impacto interesante. Y el segundo opción, el segundo escenario posible es básicamente, una vez emito el CFDI por el valor del anticipo recibido, igualito como lo acabamos de señalar, después emito el CFDI, pero solamente por la diferencia. Cuando ya se perfeccione la venta, solamente lo hago por la diferencia. Relaciono el CFDI con el 07, CFDI por aplicación de anticipo. Y aquí en obviamente, ya pongo ahora sí el concepto que me corresponde de acuerdo al catálogo de productos, conceptos y servicios que emite el SAT. Y solamente le tengo que agregar esta leyenda, CFDI por remanente de un anticipo. Y con eso, obviamente, tengo estas dos opciones para poder yo cumplir de manera eficiente con la emisión de ambos CFDIs, ya sea a través de la emisión de los tres CFDIs que acabamos de ver hace un momento, o solamente con dos por las diferencias solamente entre el anticipo y la contraprestación pactada, ¿no? Cobra relevancia importante, maestro Juan Carlos, el tema del control interno, ¿no? Que ya nos has platicado muchas veces, pero que, bueno, evidentemente vuelve a salir a colación a efectos de poder llevar un adecuado cumplimiento de este tipo de CFDIs, ¿no? Sí, y principalmente justo por lo que comentaba bien el maestro Octavio, ¿no? Aquí, yo creo que algo que nos llega a suceder es muchas veces que la falta de poder tener controles descontrola la operación, descontrola un control que podamos tener en la acumulación de los ingresos, y lo único que nos va a llevar a eso va a ser en pagar un impuesto que no deberíamos de estar pagando dentro de ese ejercicio fiscal. Entonces, como bien comentas, yo creo que aquí cada empresa tendría que, uno, identificar cuál es el tipo de operación, cuál es la recurrencia de estas operaciones, identificar los riesgos que podemos tener, porque yo identifico, por ejemplo, en la evaluación del control interno de esta operación, pues el acumular ingresos que no correspondan a este ejercicio, o el estar facturando cuestiones que no correspondan. Entonces, ¿qué nos va a llevar a que nuestra base de impuestos pues, sea superior? Entonces, yo creo que el riesgo podría ser eso, tendría un impacto financiero, tendría un impacto en la determinación de impuestos, y seguramente nos vamos a dar cuenta hasta la declaración anual. Y muchas veces nos llega a suceder. Pasa de que hay un exceso de pago de pagos provisionales justamente por este tipo de situaciones. Entonces, como bien comentas, la implementación de un modelo de control interno, que siempre lo he dicho, debe ser de manera integral, no nada más en el departamento contable ni en el departamento de fiscal, sino que debe de ser integral en todos los departamentos de las organizaciones. Debe de estar presente para poder salvaguardar el patrimonio y particularmente este tipo de operaciones que tiene la empresa. Entonces, pues vaya, yo creo que hoy está más vigente que nunca el tema de control interno, tanto en pequeñas, medianas y grandes empresas. Correcto. Correcto. Maestro Octavio, para ir cerrando el tema, sus comentarios finales al respecto de este tipo de operaciones y, pues, bueno, recomendaciones para los empresarios que nos hacen favor de seguirnos. Bueno, básicamente también aquí coincidiendo con la parte que comenta el contador Juan Carlos, estaba pensando precisamente ahorita que mostrabas el esquema, amigo, que la cosa se puede complicar en caso de no tener precisamente ese control interno, porque se me ocurría, por ejemplo, qué pasa si ese tipo de operaciones se llega a dar a finales de año.
concretamente en el mes de diciembre, ¿no? Pues obviamente ya cuando brinca de año, debemos de tener muy bien identificado este tipo de operaciones, conocerlo de manera de control de nuestra operación. Debemos de identificarlo, puesto que esto debería de formar parte en el caso, primero, como lo hablamos al principio de la charla. Primero, cuando yo esté en presencia realmente de un anticipo conforme nos lo establece la norma C5, normas de información financiera, pues obviamente registrarlo como un activo, tal cual. Si en un momento dado ya tengo definido el precio y la cosa, pues obviamente sí, llevar este proceso que bien nos comentabas ahorita en el esquema que nos mostraste. Y en un momento dado, en el primer ejemplo que decía, debería de formar parte de la consideración contable y fiscal, propiamente, porque si depende del tratamiento que le vas a dar. La mayoría de nuestros amigos, el tratamiento que le damos es precisamente la parte fiscal. Yo concluiría diciendo que, como inicié al principio, ¿no? Diciendo que la parte contable y la fiscal llevan ritmos diferentes, debemos de tenerlo muy bien identificado y evaluando esas consecuencias que pueden tener precisamente para que optimizar el pago del impuesto y no estar pagando impuesto por adelantado. Ese sería mi comentario, amigo. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, maestro. Maestro Juan Carlos, para ir concluyendo el tema, tus comentarios finales, tus recomendaciones para los empresarios. Bueno, antes, mira, primero te voy a dar mis recomendaciones ahorita para este tema y nada más tengo una última pregunta. Me recuerdas porque luego se me va ahí la idea. Pero bueno, mira, las recomendaciones cuáles serían, como bien comentan, hay ritmos distintos para el tema fiscal y contable. ¿Y dónde se ve reflejado esto? Pues en la propia conciliación contable fiscal. Inclusive viene un rubro propiamente de los anticipos que tienen que registrarse dentro de esta conciliación contable fiscal y como bien comentan, nunca va a empatar, o por lo menos en mi experiencia nunca he visto una contabilidad que esté empatada completamente fiscal con contable, o sea, jamás. Por eso existe ese proceso de esa conciliación contable fiscal que todos conocemos, los contadores, y no, yo creo que valdría la pena en algún momento de cierre de ejercicio, este contador Alejandro, hacer un video justamente de ese llenado de esa conciliación contable, contable fiscal, pero justamente ahí en ese papel de trabajo, porque es un papel de trabajo que hacemos en Excel, ahí es donde va a detonar esos cambios, esas diferencias que traemos de los anticipos, tanto de clientes como de proveedores, y ahí es donde los vamos a localizar. Entonces, pues vaya, ¿cuáles son las recomendaciones? Que tengan un control adecuado, que se capaciten, que estén en constante revisión de sus propios procesos, que definan de acuerdo al giro, a la estructura, a la organización, cuál podría ser tanto en temas de anticipos, el proceso que más les puede eh, quedar a modo y cuál podría cuál podría ser también en temas de depósitos en garantía, cuál podría ser la estructura en general de ese proceso de depósitos en garantía, ¿no? Fíjate, en algún momento me preguntaba un cliente y es algo real. Oye, ¿y qué pasaría si a mí, porque él era dueño de algunos inmuebles que se le rentaban a la propia empresa y regresando justamente a ese tema de inmuebles, y es un punto que quería tocar antes de hacer el cierre de la plática, me dicen, oye, ¿me pueden pagar a mí por depósitos en garantía? Y yo me quedé, bueno, podría, o sea, realmente, si me permiten el comentario, y eso es algo que yo deslindo completamente al canal de Arce, yo te podría decir, desde mi punto de vista, sí, porque no está regulado. ¿En qué momento lo podrás estipular? Pues hasta el contrato, pero si tú es una renta pues que nunca va a terminar porque es en tu negocio, pues yo te podría decir, tú le podrás dar dos, tres, cuatro, cinco rentas de importes importantes y pues no sabes realmente cuándo va a regresar ese depósito en garantía. No sé si me explico, a ese punto voy. Y eso fue un razonamiento que hice yo de manera interna, pero pues ahí se los dejo a ustedes para que me hagan ahí sus comentarios. Y realmente creo que el empresario tenía ahí en ese punto, pues particularmente, pues un punto que no hemos explorado y que no nos hemos puesto. Y no quiero, como bien dices, incitar a la gente a que haga ilusión con ese tipo de cuestiones, pero realmente es algo que no está detallado en la propia ley ni en la propia norma, ¿no? O sea, no te dicen, oye, ¿sabes qué? En un tiempo determinado tienes que regresar los depósitos en garantía. Jamás, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿se timbran los depósitos en garantía? Contador Alejandro, maestro Octavio. Desde tu Adelante, punto maestro. de vista, Alex. ¿Sí? Ok. Mira, amigo, yo te diría, digo, finalmente, como bien dices, los comentarios finalmente son a título personal y deslindamos en este caso a Arce como tal, finalmente son para efectos didácticos. Sin embargo, mira, yo te diría esa parte, bueno, mi punto de vista respecto a lo que acabas de comentar.
pues evidentemente, si bien hay que considerar, a tener ahí varias consideraciones, a lo mejor sería tema incluso hasta de otra charla, pero hay que tomar en cuenta que los contratos normalmente se deben de determinar, ya sea por un tiempo determinado o en caso de que habiendo llegado ese término se prolongue de manera indefinida, los abogados tienen un término específico para esa parte. Eh, Hay que tomar en cuenta que esa situación eventualmente nada es eterno y eventualmente esa situación que va a tener y va a tener un efecto, el hecho de que la persona que está recibiendo ese depósito en garantía, obviamente tiene una obligación y también estaría jugando, pensando en que pudiera ser ya sea una persona moral o una persona física, pues obviamente le va a generar una obligación futura. Si por las circunstancias que tú gustes y mandes, esos contratos llegan a término y eventualmente él tuviera que reembolsar esa cantidad, pues obviamente si ya se la quemó porque ese concepto pensó que era como una cuestión de una remuneración, pues ese Sí. dinero, lo hablábamos al principio, ya ni siquiera existe, ¿no? Yo sí tendré ahí mis dudas, hay que atender el caso concreto porque obviamente eso me va a generar una obligación como tal. ¿Y Y en estás de acuerdo segundo, que lo tendría que acumular en el momento en el que se termine justamente el por contrato? supuesto, Lo por tendría que supuesto, acumular ya sea que justamente. sea Sin embargo, la pregunta de él es, ¿qué pasaría si yo sigo rentando de manera indefinida porque yo soy el dueño y es mi empresa? Y se puede dar, ¿no? Pero bueno, sí, sí, digo, sí, lo ahí vas a te postergar en respondo. el tiempo. Yo nada más Y te la puedo segunda decir el pregunta de razonamiento. respecto a si se emite o no CFDI, no por los depósitos de garantía, no toda vez que no está devengado precisamente ese derecho. Perfecto, amigo. Sí, totalmente de acuerdo ahí con lo que Ya está se diciendo. puso creativo Juan Carlos. Sí, sí, sí. Pero fíjate que está muy bien. Fíjate que a mí me parece algo bastante sano el hacer ese tipo de ideas. La verdad es que me parece que eso es lo que realmente suma a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque, pues sí, de repente encuentras cosas que sí son bastante, bastante interesantes. En estricto sentido, por ejemplo, y para cerrar el tema de lo que acaba de comentar el maestro Juan Carlos, es bueno, de primera instancia, recordemos que decíamos un momento, el depósito en garantía, pues evidentemente al ser un monto que está sujeto a una devolución, pues en cierto sentido no se tendría que facturar, no puesto que no se está realizando ninguna actividad de las que señala la propia legislación fiscal. Hace ratito platicábamos el tema de simetría fiscal, ¿no? Y en este sentido, pues obviamente si bien es cierto, esta persona a la hora de recibir el depósito en garantía no lo acumula, puesto que no está en los supuestos que la ley señala, pues también la persona que lo está entregando ese depósito en garantía, ojo, tampoco lo deduce, no lo puede deducir. Entonces, pues ahí tendríamos un doble efecto ahí interesante. Sin embargo, ya tema de abonar un poquito al comentario del maestro Juan Carlos, y siendo propositivos, recordemos que hay muchas formas de extinguir las obligaciones, ¿no? Claro. Entonces, hay algunos procesos jurídicos que te permiten extinguir la obligación de devolver ese depósito, sin que forzosamente se tenga que hacer un flujo de devolución, ¿no? Entonces, Y, creo que existen los procedimientos. El tema es que, repito, a tema de abonar un poquito a esta dinámica. Sinceramente, yo lo que veo es que pues, obviamente habría una disparidad en el proceso de deducción para la empresa y pues evidentemente un tema de análisis con la autoridad fiscal que yo desde mi punto de vista muy personal no, yo creo que cualquier proceso de planeación o de ejecución fiscal que tenga como premisa la defensa, creo que para mí no es un modelo viable. Y en este caso creo que estaríamos frente a algo como por el estilo, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios al respecto del comentario del maestro Juan Carlos. No sé si quieres comentar otra cosa, Juan Carlos. sí, digo, yo nada más digo, eso fue una consulta que me hicieron real. Digo, evidentemente, como bien dices, hoy la cultura que debemos de tener es una cultura de prevención y de poder evitar contingencias futuras, y eso es, yo creo que es lo que hemos siempre
no como pastores, pues diría Tavo, ¿verdad? Pero sí como contadores y como buenos profesionistas, el predicar, pues que el empresario se evite problemas con la autoridad, el que se evite actos de molestia, el que se pueda evitar contingencias futuras que le pueden perjudicar en su patrimonio, y por eso es que siempre hablamos de un tema de control interno y de implementaciones de esta normatividad. Entonces, en ese sentido, simplemente les quise compartir esta experiencia que yo tuve con el empresario. Sí, evidentemente, lo único que podríamos hacer sería diferir el puro impuesto, que esa fue la contestación que yo le di. Le digo, lo que sí podríamos hacer es diferir el impuesto, pero al final vas a acabar acumulando ese ingreso al término del contrato como tal. O sea, porque de momento no lo vas a acumular, pero si te lo vas a gastar, sí, evidentemente vas a tener que pagar el impuesto de esos depósitos en garantía. Entonces, pues simplemente fue compartir con ustedes, como les comento, esa experiencia y pues vaya, yo creo que resulta padre pues el hecho de poder compartir esas experiencias y saber también los puntos de vista de ustedes como profesionistas. Muchísimas gracias, contadores, y pues para mí ha sido grato. Yo me despido ya con esta parte, el estar en esta sesión. La verdad es que me gustó bastante y esperemos que pronto nos podamos volver a ver. Esperemos que el maestro Octavio nos siga incluyendo en su agenda. Sí. Maestros, No haré ningún comentario al respecto. No. maestros, muchísimas Con gracias todo a gusto, ambos amigo. por Tú su sabes que tiempo. siempre estamos en orden. Muchísimas gracias. No, la verdad, yo sé, ha sido complicado de repente las agendas, pero les agradezco a ambos que se tomen el tiempo para poder estar con nosotros, platicar y poder hacer los comentarios al respecto de este tema, que sin lugar a duda tiene una repercusión importante en el ejercicio empresarial de las personas que nos hacen favor de seguirnos. Les agradecemos muchísimo también el tiempo que toman todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Les pedimos que sigan compartiendo esta información y que, pues bueno, cada vez seamos más las personas que compartimos información con valor, como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.